voy a terminar de exponer y luego ustedes van a desarrollar su trabajo. Ya les voy a explicar cómo van a desarrollar su trabajo. Quiero avanzar en lo que respecta a los temas que corresponden el día de hoy. Ya en las clases pasadas, en la primera clase desarrollamos pues el sílabus. También en la siguiente clase hemos visto los conceptos de auditoría. También hemos tratado sobre la historia de la auditoría, las clases de auditoría que tenemos hasta la fecha, la importancia de la auditoría y sus objetivos. Bien, el día de hoy voy a tratar exclusivamente sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas. Tratándose de esto, quiero manifestar lo siguiente. En el trabajo de auditoría son imprescindibles las normas de auditoría generalmente aceptadas. En abreviatura la denominamos NAGAS, para que ustedes ya se familiaricen con este nombre. Bien, voy a aperturar entonces lo que es lo correspondiente a la presentación, ¿ya? Ustedes van a esperar un momento para que... Señores. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, como les he venido manifestando, hemos tratado sobre los conceptos de auditoría, la clasificación de la auditoría. Ahora vamos a tratar exclusivamente, hemos hablado de la importancia, también sus objetivos, pero ahora vamos a tratar exclusivamente sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas sirven de guía para el desarrollo del trabajo de auditoría, en el cual la persona que se dedica a esta labor se basa en el cumplimiento de estas. Son obligatorias, señores, sin las cuales ustedes no pueden realizar la labor de auditoría. ¿Por qué? Porque ellas se fundamentan su trabajo. En tal sentido, voy a explicar cuáles son estas normas. También quiero referirme cuándo se iniciaron en los Estados Unidos, cuándo se reglamentaron aquí en nuestro país y cómo se vienen aplicando. Existen otras normas que son las de gubernamentales, que las aplica la Contraloría, exclusivamente para las entidades del sector público, que también tienen las mismas características con algunas variaciones respecto a la calidad del informe que deben presentar. En ellas se basa la labor del auditor. Son de cumplimiento obligatorio, como les voy a decir. Bien, ya hemos visto los conceptos de auditoría, hemos tenido a bien a comprender que la auditoría es un examen independiente de las operaciones administrativas y financieras, realizado de conformidad a las normas de auditoría. ¿Se dan cuenta? Realizado de conformidad a las normas de auditoría, efectuado por un profesional llamado auditor, quien expresa su opinión de la forma como marcha la empresa, así como también
da recomendaciones viables y oportunas. Hemos visto también cómo se clasifica la auditoría por su forma de aplicación, auditoría interna y externa. También por la naturaleza de sus actividades, la auditoría financiera, la auditoría operativa, la auditoría gubernamental, la auditoría tributaria, la auditoría social, la auditoría ambiental y la auditoría de la legalidad. Todas ellas se basan en procedimientos de cumplimiento y sustantivos. ¿Qué son los procedimientos de cumplimiento? Las que se basan en disposiciones que tienen que ser aplicadas a una entidad. Por ejemplo, procedimientos en una de cumplimiento, que los estados financieros se hayan realizado de acuerdo a los principios generalmente aceptados, que los estados financieros se hayan efectuado o se hayan realizado, ¿no? Ejecutados, preparados de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, denominadas NIC, y también a las normas internacionales de información financiera. Dicho esto, sobre los procedimientos de cumplimiento, voy a hablar de los procedimientos sustantivos, en la cual se hace la revisión mediante la aplicación de las técnicas de verificación. Y entre las técnicas de verificación nos van a servir para aplicar para desarrollar en los papeles de trabajo que nos van a servir para sustentar la labor de auditoría. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros vamos a referirnos en esta primera unidad a lo que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son, para qué sirven y cómo se aplican. Y queremos decir que entender qué es una norma. Una norma es una medida de calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad son los requisitos que tienen, en ese caso, el auditor que brinda un servicio, son los requisitos que brinda la auditoría para la satisfacción de las necesidades de su cliente o del cliente o de los clientes, que hemos visto para quién sirven las opiniones de la auditoría: para los accionistas, para los proveedores, para los financistas que otorgan créditos y para el público en general, que van a servir, y también para la toma de decisiones en la empresa. Y bien saben que lo que emite el auditor es el dictamen, que no es otra cosa que la opinión de los estados financieros. Pero para ello tenemos que conocer cómo es que se originaron estas normas. Estas normas, según los boletines del Statement of Auditing Standard, denominados SAS, palabras norteamericanas de inglesas, ¿no? Inglesas, palabras emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de los Estados Unidos, que se pronunciaron por el año de 1948. En nuestro país fueron aprobados
en octubre de 1968 en el segundo Congreso de Contadores Públicos de la ciudad de Lima. En el tercer Congreso fueron ratificados en la ciudad de Arequipa, el año 1971. Estas normas son, en el desempeño de la labor de auditoría, son obligatorias para que los contadores públicos ejerzan esa función. Además, servirán de parámetros de medición de su actuación profesional. ¿Por qué son tan importantes estas normas? Porque allí se van a apreciar cómo es que está capacitado el contador público para que desempeñe la labor de auditoría. Esa revisión posterior, la cual le va a servir para expresar una opinión. Revisión basada en procedimientos debidamente establecidos que les he manifestado hace unos minutos, procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos que tienen también las técnicas de verificación. Esas normas son los principios fundamentales de la auditoría, a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad profesional del auditor. Tengan presente esto, señores, porque si ustedes no se van a basar en las normas, que son la parte fundamental, como decir, la doctrina en la auditoría, ya han conocido los autores y aún más los van a ustedes a revisar en el trabajo que van a desarrollar de investigación, que en las próximas horas les voy a decir cómo tienen que hacerlo. Para que ustedes se les grabe bien, para que ustedes siempre tengan presente para la ejecución de su trabajo de auditoría. Y en los próximos ciclos, ustedes van a llevar otras asignaturas como es Auditoría 2, Auditoría Gubernamental y Auditoría de Sistemas y Auditoría Operacional y de Sistemas, y van a basarse en esas normas. Todas las auditorías se basan en esas normas y van a ampliar sus conocimientos en la medida que van avanzando en su preparación de pregrado, cuando hagan su especialidad también, además, cuando tengan el entrenamiento, porque seguramente van a trabajar en una firma auditora o van a desempeñar las labores como auditores independientes, para lo cual el Comité Funcional de Contadores, el Comité Funcional de Auditoría de los Contadores Públicos, también los prepara para que sean auditores. Y basándose en eso, entonces tenemos la clasificación de las normas, en las cuales les voy a manifestar las siguientes, las que son las normas generales o personales, las normas de ejecución del trabajo y las normas de preparación del informe. Las normas generales o personales tienen que ver con la capacidad profesional, con el entrenamiento que tienen que tener los que van a desempeñar esa función. A ella se suma la independencia de criterio y el cuidado y esmero profesional. Las normas de ejecución en el trabajo tienen que ver con la planeación y la supervisión. Tienen que ver con la evaluación del control interno
y también tienen que ver con la evidencia de auditoría, que les va a servir para respaldar su informe. Y las normas de preparación del informe tienen que ver con la materialidad, la revelación suficiente y la opinión del auditor. Bien, estas normas se aplican en todo el proceso del examen que realice el auditor. Se relacionan con la conducta funcional. En esto quiero precisar y referirme a este punto. ¿Por qué? Yo les he alcanzado un compendio de auditoría. En ese compendio está la ética del profesional, de la profesión del contador, la ética del contador público. Me agradaría mucho que le dieran una lectura, porque aquí tiene que ver con la integridad profesional. La persona que va a realizar la auditoría tiene que mantener estos puntos principales que son la ética y la moral, porque su respaldo del informe está basado en esos principios. Quisiera manifestar también que regula los requisitos y actitudes que regula los requisitos y actitudes que debe reunir para actuar como auditor. Entre las normas generales o personales, ya les había mencionado y lo voy a nuevamente a manifestar aquí, que es el entrenamiento y capacidad profesional. Esta parte es muy importante porque está basada en la preparación que tienen ustedes cuando realizan sus estudios en pregrado. Ya les había manifestado que en la medida que la tecnología va avanzando, también nuestros programas de estudios van cambiando y van incidiendo sobre ello. Además, hay preparación en la escuela de posgrado, como también el comité funcional de auditores que tienen los contadores públicos. Y eso se va logrando con la experiencia. Yo les había manifestado en varias oportunidades, y lo vuelvo a repetir, que la persona adquiere el conocimiento desde que nace a través de los sentidos. Ustedes saben cuáles son los sentidos, ¿no es cierto? El ver, el sentido de la vista, el gusto, el oído, escuchar. Todos estos 5 sentidos, palpar las cosas, esos 5 sentidos, el oler las cosas, nos permiten, en primer lugar, conocer. Y a través de la experiencia propia que vamos nosotros a tener en el desarrollo de nuestra vida y la que aprendemos porque nuestros familiares en primer lugar nos van comunicando y la cultura que vamos obteniendo a través de la educación que vamos realizando nos van a servir para formar lo que se denomina el criterio. Pónganse ustedes, vean ustedes una ventana, un espejo, póngale ese marco que se llama. En la medida que vamos ampliando nuestros conocimientos, ese marco se va ampliando. Ese espejo va a ser más grande, ese cuadro va a ser más grande. Entonces, estos conocimientos van a convertirse en nuestra guía para el desempeño de la labor, inclusive también para el desarrollo de nuestra propia vida profesional. Dicho esto, quiero manifestarle que esto es muy importante porque va a
transcurrir el tiempo y el individuo termina de aprender cuando deja de existir aquí en la Tierra, ¿no es cierto? Ya termina nuestra época que nos señala la naturaleza de nacer, crecer, reproducirse y también no existir. Se cumple en un promedio establecido entre, antes era 60 años, antes era menos también, 50, 30, pero ha avanzado la tecnología médica, la salud también ha avanzado y ahora están llegando a personas hasta 110 años. Pero no van a ser como Matusalén, ¿no? Que llegó a 1000 años. Muy difíciles. Pero al término de la existencia del ser humano, deja de aprender. La segunda norma que tiene que ver con el desempeño profesional es la independencia. La independencia de criterio sobre la cual ustedes no van a tener, no deben tener. Las dos palabras las voy a usar. No deben tener ninguna influencia por parte de superiores, por parte de personas que están ligadas a ustedes, familiares. Ustedes también tienen que tener en cuenta que si han hecho los estados, o formulado la palabra, formulado los estados financieros de una empresa, ustedes no pueden opinar, no pueden actuar como auditores, ni tampoco tienen que tener pasiones bajas como es envidia, odio hacia las personas que integran esa empresa donde van ustedes a auditar. Muy importante es la independencia de criterio para realizar su trabajo. Y el cuidado y el esmero profesional, pues, tienen que cumplir ¿con qué? Con el desarrollo del trabajo de auditoría basado en los programas de auditoría que están relacionados con los procedimientos que se van a aplicar y la forma como van a tener los documentos mediante sus archivos. Estos archivos en auditoría los tenemos clasificados como archivo corriente y el archivo permanente. El archivo corriente es en el desarrollo de la auditoría y luego se convierten en permanente porque ya forman parte dentro del staff de los auditores. Bien, voy a recalcar y reiterar que las normas personales son entrenamiento y capacidad profesional, independencia y cuidado o esmero profesional. En otras palabras, ese cuidado o esmero profesional es cumplir diligentemente con la labor de auditoría. En las normas de ejecución en el trabajo tenemos el planeamiento y supervisión, el estudio y evaluación del control interno y la evidencia suficiente y competente. Y estas normas de ejecución del trabajo son las más específicas, en la cual orientan al auditor para que obtenga la evidencia basado en sus papeles de trabajo que son generados por el programa de auditoría y les van a dar la confiabilidad para que ustedes expresen su opinión sobre los estados financieros. Refiriéndome a esta norma,
que la auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, deben ser debidamente supervisados. Eso es de suma importancia, porque ahí se establece el planeamiento estratégico. ¿Qué contiene un planeamiento estratégico para hacerles recordar? La visión está referida a lo que ustedes van a alcanzar. Ese es el objetivo. Y misión es lo que ustedes cuentan con su preparación para poder realizar el trabajo de auditoría. En el plan estratégico se utiliza pues allí los procedimientos que van a aplicar y las técnicas. Ese proceso de planeamiento hay que ponerle bastante énfasis y deben utilizar un enfoque, por ejemplo, de arriba hacia abajo. Si ustedes van a ver un estado financiero que está compuesto con sus elementos de activo, pasivo y capital, y el activo contiene el activo corriente, y el activo corriente es el disponible, el exigible y el realizable. Entonces, en primer lugar, tienen que enfocarlo de manera general y en forma específica van bajando así los rubros. Si ustedes ven un estado de resultados, ese estado de resultados está compuesto por los ingresos y egresos de manera general y de allí van a ir bajando porque los ingresos se refieren a las ventas y luego al costo de ventas y la utilidad bruta que les sale. Luego van bajando aún más y hay otros gastos que van a determinar a llegar a la utilidad bruta, a la utilidad, neta, en la cual va a establecerse el impuesto general a las ventas. Y lo que queda es la utilidad que va a ser repartida a los accionistas de la empresa. Ese enfoque de arriba hacia abajo es que se aplica en toda investigación. Van a desarrollarlo de esa manera y también van a regresar, o sea, utilizan el método deductivo y el método inductivo, de tal manera que van a expresar después su opinión si esta es razonable o no, o en otras palabras, es adversa. Teniendo en cuenta ello, entonces aquí se van a ir revisando las transacciones, los saldos individuales, tomando conocimiento y analizando las características del negocio, de la organización, el financiamiento, los sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y problemas importantes, cuyos efectos económicos podrán repercutir en forma importante sobre los estados financieros que son materia de nuestro examen. Refiriéndose a la otra norma, que es estudio y evaluación del control interno. Nosotros entendemos como control interno son todas las disposiciones que se dan para salvaguardar el patrimonio de una empresa. Si en una empresa se dan disposiciones y estas se cumplen, entonces el riesgo es bajo. El riesgo ¿qué es un riesgo? Algo que pueda producir una pérdida, un fraude. Entonces, si hay disposiciones y todos los trabajadores las están cumpliendo, vamos a hablar de una, por ejemplo, que el dinero que se recaude en el día es entregado al término
de la tarde depositado en el banco. ¿Qué pasaría si hay esa disposición y no se cumple? Hay un riesgo. Ese riesgo es medio. Porque si hay la disposición y no se cumple, el riesgo es medio. Que lo hace después a los 2 días. Ya están ustedes poniendo en duda las funciones que realiza el cajero o tesorero de la empresa. Si no hay ninguna disposición sobre medidas de control y tampoco la conocen los trabajadores, el riesgo es alto, señores. El riesgo es alto porque puede producirse un fraude, puede producirse errores que van a perjudicar a la empresa. Por eso, la evaluación del control, el estudio y evaluación del control interno es sumamente importante para que las empresas funcionen bien. Y es por eso es que los auditores, en primer lugar, en sus procedimientos que van a aplicar, van a tomar en cuenta la técnica de verificación verbal, en la cual esa técnica de verificación verbal, que son los cuestionarios y las entrevistas, que luego van a ser compulsadas con la verificación escrita y también con la verificación ocular, que van a observar y van a inspeccionar, le van a dar conformidad. Si ese control interno, las disposiciones que se dan, se cumplen o no. Y si no se cumplen, hay riesgo. Hay un riesgo que, reitero, puede producirse fraudes que perjudican a la empresa. Bien, dicho esto, quiero manifestar lo siguiente. Mejor lo hagan ustedes. Invito a algún voluntario para que lea sobre esta norma que es sumamente importante. A ver, un voluntario. Yo, profesor Jiménez. Yo, profesor. Nombre y apellidos. Jiménez López. Muy bien. Tome nota, señor Azañero. Ya vino, me parece, el señor Peña, ¿no? Sí, doctor, ya estoy acá. Ya, muy bien. Ya estudio y evaluación del control interno. Dice, debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentran sujetos a auditoría como base para establecer el grado de confianza que merece y consecuentemente para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Bien. Quiero manifestarle que en el programa de auditoría, que son los estándares o generales, porque todas las empresas emiten los estados financieros mencionados, ¿no? Ya les dije que son el de situación financiera, de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo. Todas las empresas van a emitirlos. Pues ahí, en el desarrollo de la auditoría, desde el comienzo ya están evaluando el control interno. Cuando recién se inicia la auditoría, en que corresponde al estudio preliminar, ya se está evaluando el control interno. Ya se está conociendo entonces cómo funciona la empresa, a qué actividades se dedica, si los funcionarios pues sean, que tengan preparación para ocupar los cargos. Si van ustedes a evaluar directamente la entrevista que van a hacer
con el gerente. Tienen que saber, pues, que ese gerente tiene un nivel de preparación, ¿no? Tiene el director de un área, del área de administración, el encargado de la producción. No van a poner a cualquier persona, pues, ni en el área de ventas. Ustedes ya desde ahí están evaluando. Van a ver sus currículos, van a ver dónde viven, cuál es su dirección, sus teléfonos. Todas esas cosas recabe el auditor. Toda la información necesaria para hacer su auditoría. Y entre las técnicas hay algo muy importante que en la medida que ustedes van aprendiendo, el entrenamiento, la experiencia, y yo siempre tengo un dicho que espero que se lo clamen: donde vean humo es porque hay fuego. Y lo quiero resumir en otras palabras. Cuando se ven signos exteriores de riqueza, si un trabajador gana 1.500 soles mensuales y deposita en el banco 90.000 soles en un mes, ¿está bien eso? Señores, ¿está bien? No, profesor. Bueno, por eso está esta señorita, aquí en el penal de Chorrillos, ¿no? En un mes ha depositado 90.000 soles. Sí saben quién, ¿no? Ajá. Si gana 1.500 soles y en un mes deposita 90, ¿de dónde salió eso? Muy bien. Tengan así presente y vayan formando su criterio. Cuando les toque a ustedes desempeñarse como funcionarios en una entidad, no vaya a ser que aparezcan pues con dinero, con casas, con todo, si ganan 2.000 soles, pues. Todo eso ve el auditor. Todo eso. Lo ven con un carro Toyota del año, Corolla Cross, con híbrido. Entonces dicen, y este señor que gana 1.000 soles, 2.000 soles mensuales, ¿de dónde saca tener ese carro? No solamente la pasa, está que la trafica. Bien. Entonces, como les decía, la evaluación del control interno y también las normas. Por eso es que las normas se van a aplicar en todo el examen de auditoría. En todo el examen de auditoría. Un breve descanso nada más. Un minutito. Me disculpan un minutito, ¿ya? Los he dejado pensando en que la evaluación del control, el estudio y la evaluación del control interno es sumamente importante porque los va a guiar en hacer su trabajo para que puedan hacer el resto, la aplicación del resto de los procedimientos. Esa evaluación del control interno se aplica la técnica de verificación verbal en primer lugar, la entrevista y el cuestionario. Esa entrevista se toma nombre de la persona con quien están tratando. En este caso van a tratar con el gerente, se levanta un documento, un acta, que se han reunido el día tal, a la hora tal, ¿no? Y la cual el señor gerente, ustedes van a decir cuánto tiempo tiene experiencia, cuánto tiempo está trabajando aquí, cuál es su profesión, y se van a dar una idea de la capacidad que tiene el gerente para manejar la empresa. Cuando ustedes vean, pues, que si ese señor, como a muchas entidades, cuando son designados por amistad o
bueno, ¿qué les podría decir? Por favoritismo, generalmente manejaron una entidad y sobre todo pública. Es como si ustedes nombraran de primer ministro, como estamos viendo actualmente, miren en qué situación estamos con este gobierno. Ya van 70 ministros en cada ministerio, nombrados personas que no reúnen los conocimientos suficientes, y estamos llegando a la situación, pues, que se está viendo, ¿no? Un descalabro. ¿Se están dando cuenta o no? No, yo quiero que tomen ustedes que la auditoría les va a servir para formarse su criterio, para que ustedes se preparen bien, para que ustedes sean buenos profesionales y también conocer sus limitaciones. Yo no puedo ser que me nombre en un cargo si no tengo los conocimientos suficientes para poderme desempeñar. Y ustedes han podido apreciar aquí que se han nombrado un señor director de minas. Ustedes saben que es el que da los permisos para que funcionen las empresas mineras, que tienen que hacerle un seguimiento si está cumpliendo en las distintas etapas con las disposiciones sobre el cuidado del medio ambiente en contra de la comunidad. Pues al señor que nombraron, ¿no? Al señor que nombraron era dirigente de un mercado. Y así han ido nombrando en distintas instituciones, señores. Y esas cosas tienen que ustedes tener en cuenta en su formación, porque ustedes van a ocupar cargos públicos. Ustedes son el futuro de la nación. Ustedes se van a seguir el camino para que nuestra región, nuestro país salga adelante. ¿A dónde nos estamos conduciendo? ¿Se han puesto a pensar? El día 2 de octubre van a ser las elecciones, donde ustedes van a acudir a votar. Vean por quién van a votar. Vean si tienen experiencia los señores candidatos para ocupar la región, el gobierno local, su gobierno distrital. Tengan en cuenta, por eso se están formando ustedes. Y eso nos lleva a la auditoría, a ser profesionales, a prepararnos. Y como les digo, ustedes en algún momento van a ser llamados para servir a la sociedad. Y lo hagan en cumplimiento a las normas. No quiero cambiar mi tema, referirme a la situación actual en el país, porque seguramente algunos de ustedes pensarán distinto a lo que les manifiesto y puede ser interpretado mal, pero ¿es verdad o no cómo estamos? ¿Es verdad o no todas esas situaciones que se están produciendo, que estamos viendo? No podemos tapar el sol con un dedo, señores. Y es tiempo que recapacitemos, hay que pensar y también tomar en consideración las cosas que están sucediendo en el país. Miren ustedes cómo está Venezuela, para formar nuestro criterio y compararlo con lo que vemos, con lo que se hace en una empresa, en una entidad pública. Para eso tomen en cuenta. ¿Ah? Bien. La evidencia suficiente y competente se refiere a los hechos que se han realizado en la entidad, en una empresa. Esos hechos tenemos que nosotros revisarlos
Para ello también aplicamos los procedimientos que nos van a establecer si esos hechos son razonables o no. Por ejemplo, si ustedes aplican, vuelvo a la disposición del control interno, que hacemos un arqueo de caja y ese hay un faltante, pues esa es una evidencia. Va a estar sustentada en nuestros papeles de trabajo. Que no se hacen consideraciones bancarias, que cuando revisamos la cuenta clientes no se lleva ningún control sobre ella. Esa es una evidencia. Tomamos las declaraciones del encargado de llevar esos registros, esos controles, y nos va a servir como evidencia. Si el parque automotor, las viviendas que tiene, las instalaciones que tiene, que pertenecen a la cuenta, al activo no corriente, nos va a servir de evidencia si no se lleva ningún control de ellos. Cómo funcionan las máquinas, si están cuidadas, se les hace cambio de aceite, se les lleva una bitácora. Bien, todas esas cosas. Si los inmuebles que tiene la empresa están registrados o no. Los vehículos que se han comprado están registrados a nombre de la empresa. Si vamos a ver el pasivo corriente, vamos a establecer si las remuneraciones se pagan puntualmente. Si los tributos también, si se aplica, se lleva bien el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, el pago de los arbitrios públicos, municipales. Si las cuentas de los proveedores las hemos pagado, se siguen debiendo, o si se han pagado y resulta, o a veces hay compras que se han hecho y no han ingresado a la empresa. Todas esas cosas se tienen que ver, y si no se han hecho, eso queda en los papeles de trabajo que nos sirven de evidencia. Entonces son los hechos, ¿no? Los hechos que van a sustentar nuestro informe, y son las pruebas indubitables sobre las cuales se va a referir el auditor. Yo invito a uno de los señores presentes, o señorita, una voluntaria o voluntario que quiera leer sobre este tema que les he planteado. Ahí está. Yo, doctor. ¿Están tomando nota los delegados que están participando? No. ¿Cierto? Sí están tomando. Sí, el señor Sañero está tomando nota, docente. Ya, muy bien. ¿Quién es el voluntario? Yo, doctor. ¿Su nombre? Araujo Garay Nilo. Muy bien, señor Araujo. Bien. Evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. Ya, y ahora yo le pregunto a uno de ustedes que voy a escoger aquí. A ver, la señorita Eloís Lazo Dios. ¿Qué comentario puede darme sobre esta norma? Yo les he mencionado, si no se hace arqueo, si no depositan la plata en el banco, cuando ustedes aplican la técnica de observación, aplican la técnica de verificación sobre el desempeño de este funcionario, ¿qué está cometiendo un riesgo o no? ¿Hay un riesgo en la empresa o no? Profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita.
Sí, debemos tener la evidencia competente y suficiente, ¿no? Como nos menciona, porque no podemos dar una información si no sabemos cómo ha sucedido realmente las cosas. No podemos tampoco dar información falsa, sino hablar con la verdad y mostrar pruebas. Ajá. Y eso va a estar sustentado en los papeles de trabajo, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces, por último, tenemos las normas de preparación del informe, en cuales los estados financieros se han realizado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera. Que esos sean consistentes, que tengan una revelación suficiente que va a ser, que va a respaldar su dictamen. Ese dictamen de auditoría, al cual conocemos como un dictamen simple, sin salvedades o estándar, nos va a decir que los estados financieros son razonables. Si encontramos si hacemos un examen y encontramos que no hay disposiciones, que no se hace arqueos, que no se controlan las cuentas, que los saldos que están revisados ahí, o sea que estamos aplicando los procedimientos de cumplimiento y también sustantivos. ¿Cómo sería el dictamen de auditoría? Sería adverso. Si nosotros encontramos un estado financiero en el cual se pueden hacer variaciones con una recomendación, no variaciones, sino un ajuste. Por ejemplo, una compra de un vehículo, lo han registrado en la cuenta 60, pero ese vehículo no es para venderlo, o sea, dedicado a la actividad que realiza la empresa, sino que lo van a utilizar para el traslado de los bienes que produce. Nosotros tenemos que dar una recomendación para que cambien ese vehículo a la cuenta 33, ¿no es cierto? Entonces, ese dictamen se llama con salvedades. Es un dictamen con salvedades. Que tales asientos que se han realizado no se han efectuado correctamente. Que los impuestos, estamos hablando de manera general, ¿no? Cuando ya vayamos a hacer una práctica, les voy a indicar los procedimientos en cada una de las cuentas y también en el compendio de auditoría que les ha alcanzado están los procedimientos que se aplican para todas las cuentas del balance, como también para el resto de los estados financieros. Por eso es que es importante que ustedes ya vayan leyendo, vayan conociendo lo que es esta labor tan importante que es de auditoría. Bien, si no hay ninguna pregunta por parte de ustedes, yo quisiera que me digan para manera de repaso cuáles son las normas de auditoría. ¿Un voluntario, una voluntaria? Yo, profesor. A ver. Yo, Lazo Dios. Ya, ¿cuáles son las normas de auditoría? Entrenamiento y capacidad profesional. Las normas de auditoría. Las normas de auditoría son... Ya. Las normas generales o personales. Normas de ejecución del trabajo y normas de preparación del informe. Muy bien, póngamele 15, señor Azañero. Otro voluntario. Yo, doctor. Yo, profesor. Porque es muy importante. ¿Quién es el señor? Profesor Villegas.
Ya, señor Villegas, ¿por qué son importantes estas normas? A ver. Las normas de auditoría, ¿verdad? Dijo, porque son importantes. Ahí está, pues. Ahí está, A ver, pues. por eso le voy a responder, profesor. A ver. A ver, la importancia de las normas de auditoría son muy importantes para establecer un orden y una disciplina en la conducción de la labor del auditor. Ajá. Lo más importante de estas normas son que ayudan al auditor a proporcionar una opinión razonable y efectiva. Es lo que le diré a entender en su explicación, profesor. Muy bien, muy bien. Y las normas de ejecución en el trabajo, o las normas en general, ¿quién me dice qué objetivo tienen? A ver, un voluntario. Nadie. ¿No hay voluntarios? Pónganse cero toditos, porque no me han entendido. Regulan el desempeño del auditor, regulan, sobre él se basa su trabajo, sobre ella se basa su trabajo. Son de cumplimiento en todo el proceso, se relacionan con la conducta funcional y también regulan los requisitos y actitudes que debe reunir para actuar como auditor. Bien, entonces, el entrenamiento y capacidad profesional, un voluntario. Señora Sañero, ¿está tomando nota? Póngame de cero a todos los que no, a los faltantes que no se han pronunciado. ¿Qué Yo, profesor. El entrenamiento y capacidad profesional. Señor Casañero, ¿no hay voluntarios? No, profesor. No hay ningún voluntario. Al resto que no contesta me le pone cero. Profesor. A ver. Nombre y apellido para que pueda tomar el señor Casañero los nombres, pues. No sabe. Señor Yupanqui. A ver. Muy bien. Póngame 15 al señor Yupanqui, señor Casañero. ¿Alguna persona quiere mencionar algo sobre el entrenamiento y capacidad profesional? Profesor. Yo, profesor. ¿Su nombre y apellidos? Pardo Pérez. Bueno, que hable con mi compañero. Nilo Araujo, docente. ¿Usted ya participó, señor Araujo? Sí, así es, docente. Tiene que dejarle pase a los que no han participado. Está bien, docente. Profesor, Pardo Pérez. Muy bien, señor Pardo. Profesor, buenas noches. Bueno, con lo que mencionó mi compañero Yupanqui, ¿no? Entrenamiento y capacidad profesional. No, independencia. Entrenamiento, perdón. Sí, dígame. Claro, ya, bueno, aquí nos menciona que el auditor, ¿no? Se mantiene en constante actualización, ¿no? Y capacitación de los avances e innovaciones vinculadas a la auditoría, ¿no? Y su profesión.
bien. ¿no? Además de poseer una adecuada formación y experiencia especializada en el campo de auditoría. Como lo Ustedes menciona. han estado hoy día en una actualización profesional, claro, que se ha hecho un evento por esta semana que estamos de aniversario de creación de la Escuela de Contabilidad. Al respecto de la auditoría, han mencionado, por ejemplo, que las normas profesionales del sistema público, además que está el CIAF, está la OCE, el cumplimiento de todas ellas que están estableciendo un nuevo software para poder revisar el cumplimiento del ejercicio de los funcionarios que desempeñan una labor, por ejemplo, en adquisiciones, en la distribución de los bienes, en fin, todo lo que tiene que cumplir el Estado, las entidades del Estado. Existen nuevas tecnologías. Miren, yo les voy a hablar de un caso del control interno, referente a la venta de los bienes que realiza una empresa. Si una empresa realiza las ventas, le entrega el dinero, le entregas los bienes a otra para que se encargue de venderlos, y esa empresa no tiene, es decir, no tiene capacidad para tener un crédito, se está incumpliendo una norma que no produce, no va a generar ingresos. Si también esa empresa que ha dado crédito le paga al trabajador y no ingresa los bienes, no ingresa el dinero a la empresa que ha vendido, también se está incumpliendo. Y habiendo normas o disposiciones que aseguran el control de los bienes, pues a veces hasta se ponen de acuerdo los mismos funcionarios de una entidad para cometer un fraude. Entonces hay disposiciones que van saliendo, nuevas tecnologías, nuevas formas que generan pérdidas en una empresa. Pues el avance tecnológico, así como les he mencionado, en las entidades del Estado hay normas que van a regular para que el Estado funcione mejor. Nuevas tecnologías, el avance tecnológico hace pues que nosotros nos vayamos preparando. Y coincido con la apreciación que ha manifestado el señor. ¿Quién fue? ¿Quién habló últimamente? Pardo. El señor Pardo, que nuevas tecnologías motivan pues a que nosotros nos estemos actualizando. Dicho eso, ¿participaron ustedes el día de hoy en la reunión, en el evento? Sí, profesora, de la tarde. Sí, doctor. A las 2 de la tarde y terminó a 5:45. Mañana también hay otra presentación, el día de mañana. Participen, por favor, que esto les va a servir a ustedes y les van a entregar un certificado por su participación. Bien, sobre la independencia de criterio, estamos hablando no de independencia de los Estados Unidos, ni de ¿cómo se llama?, del Perú, ni de independencia del Ecuador, no. Estamos hablando sobre independencia para realizar la labor profesional como auditor. ¿Quién nos puede decir un voluntario que no haya participado? ¿Qué cosa ha entendido? Yo, doctor. Adelante. Ya, bueno, como su propio nombre lo dice, independencia,
Es como puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor para poder expresar su opinión libre ya puede ser de presiones como políticas, religiosas o familiares. También, según lo que he entendido, la independencia es cuidar su imagen ante los usuarios de su informe. Que no solamente es el cliente, sino también que puede ser los bancos, los proveedores, los trabajadores, etcétera. Muy bien. Eso le va a permitir a ustedes no tener ninguna influencia cuando den su opinión, señores, ¿ya? Ninguna influencia. Y el cuidado o esmero profesional, ¿a qué se refiere? ¿Quién de ustedes ha entendido sobre el cuidado y esmero profesional? ¿Algún voluntario? Saldarriaga, docente. Adelante, señorita. Ya, lo que refiere a cuidado o esmero profesional, dice que esta es aplicable para todas las profesiones, porque se debe llevar cautelosamente cuando se hace una diligencia del caso o puede ser sancionada, ¿verdad? Claro, también, como usted lo dice, sí, en parte tiene razón, ¿no? El cumplimiento de los procedimientos, de las normas, ¿no? Sobre todo de los procedimientos que se hacen en auditoría, pueden llevarla a dar una opinión que no sea, pues, buena, ¿no? Que también puede perjudicar. Por ejemplo, cuando un informe de auditoría está tomando da a conocer un hallazgo y en ese hallazgo menciona a la persona sin haberle tomado su manifestación ni haber revisado bien, está perjudicándolo, ¿no? Muchas denuncias que se hacen ¿cómo le puedo decir? ¿Han visto ustedes en los periódicos? O sale a la radio alguien y hace una denuncia sin ningún sustento. ¿Perjudica o no a la persona? Por eso es que la evidencia es el factor determinante de la auditoría. Sin la evidencia, sin haber realizado con esmero, cumpliendo diligentemente las tareas o los conocimientos que tiene el auditor, su informe no cumplir los requisitos de objetividad, no ser íntegro en su trabajo, no tener ética, no tener valores, y eso perjudica su desempeño, ¿no? ¿Le parece? ¿Le parece o no, señores? Cuando no tienen ningún sustento, han ido y no han tenido en cuenta los procedimientos, han hecho su informe, han dicho lo siguiente: ve el estado financiero, ya, muy bien, ni siquiera han aplicado ningún procedimiento, ninguna técnica, y sin embargo dicen el estado financiero es razonable. Y cobraron. Ahí no hay ética. No han cumplido con sus funciones. ¿Y qué pasa si ese estado financiero es presentado a una institución? Y esa institución después descubre. ¿Usted cree que le van a dar dinero así nomás? A una institución también les hacen el chequeo correspondiente. Una empresa que les va a dar crédito también les chequea. Y descubren que no tiene nada. Van a decir, tiene edificios. A ver, preséntenme, señores, sus títulos de propiedad del edificio. ¿Qué garantías tiene usted para que me pague? Y ustedes han dicho ahí
son los estados financieros. Cuando hemos replicado la revisión de los inmuebles, maquinaria y equipo, hemos visto que todo está bien, está muy bien. Sin embargo, ni siquiera han revisado los títulos de propiedad de la empresa. Y eso es penado, señores. Eso es penado. Pueden perjudicarlos. ¿Ya? Bien. Siguiendo entonces, el planeamiento y supervisión, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el planeamiento y supervisión suficiente? ¿A qué se refiere? ¿Alguien me puede decir? Sí, señor, adelante. Por supuesto. Planeamiento y supervisión. Pero dime quién eres, pues, para que te conozcan. Peña Barca, docente. Adelante, Peña Barca. Planeamiento y supervisión. Por la gran importancia, hoy se concibe al planeamiento estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de arriba hacia abajo. Es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características del negocio. La organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y problemas importantes, cuyos efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados financieros, materia de nuestro examen. Bueno, en este párrafo nos dice, o se da a entender que la auditoría debe planificarse adecuadamente en el trabajo de los asistentes. Esto debe ser supervisado apropiadamente, docente. Eso es lo que ese pequeño párrafo nos puede... Ya. Y en tu opinión, eso del planeamiento y supervisión, ¿a qué te conlleva a ti? Y te voy a decir una cosa, voy a hablarte en metáfora. Cuando una persona dedicada a la construcción o que te hace algún otro trabajo, ¿acaso no te dice, señor, usted para construir su casa se va a gastar tanto en materiales, se va a gastar tanto en mano de obra, cuánto se va a demorar, cuánto voy a demorar, dirá el contratista, en hacer el trabajo? ¿Qué cantidades de personas voy a utilizar y cómo va a ser el diseño? Eso es un planeamiento. Igual se utiliza en la auditoría, ¿o no? Todo trabajo debe ser planificado. Y aquí te dice cómo debes hacerlo. Vas a enfocar primero el estado financiero y después vas bajando hacia cada una de las cuentas que constituye el balance en sus elementos o el estado de situación financiera en sus elementos del activo corriente, no corriente, del pasivo, pasivo corriente y no corriente. Así como también en el estado de resultados vas de arriba hacia abajo. ¿Está entendido, señores? ¿Todos están comprendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Me da mucho gusto y que también que el estudio de evaluación del control interno es la base principal para realizar todo el trabajo de auditoría, porque allí se van a dar cuenta con la aplicación de las técnicas de verificación que el gerente, los señores encargados de los órganos de línea, como también los encargados de los órganos de apoyo, ¿saben qué es eso o no? La estructura de una empresa. ¿Saben quién
aplicó la filosofía del estructuralismo, uno que ustedes usan en su marca de pantalón, así como el nombre, Levi Strauss, y se basó en el cuerpo humano. La cabeza es el órgano principal, dice él, ¿no? El cuerpo humano. Los órganos de línea tienen los brazos, los órganos de apoyo, las piernas. En una empresa, los órganos principales están en los accionistas. Sigue el gerente general, y el gerente general vienen son órganos de dirección, vienen después los órganos de líneas, la gerencia financiera, la gerencia de operaciones y la gerencia de ventas. Luego siguen los órganos de apoyo. En una empresa, los órganos de apoyo de la gerencia de administración están los recursos humanos, oficina de personal, la oficina de abastecimientos o de logística, la oficina de contabilidad, que la lleve el registro de las operaciones, y la oficina de tesorería, que administra los ingresos que llegan. En los órganos de apoyo de la gerencia de operaciones está el área de producción, que se encarga de generar los bienes o los servicios. Y en los órganos y el órgano de mantenimiento, si es que tuviese máquinas o propiedades que tienen que hacer que produzca la empresa, está el área de mantenimiento, ¿no? De operacional. Y en la gerencia de ventas, que es un órgano de línea, sus órganos de apoyo son los créditos y cobranzas, y el otro órgano de apoyo es la encargada del marketing. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo va a ver mediante la evaluación del control interno si está funcionando bien la empresa. Si alguno de los órganos de esos que les he mencionado está funcionando mal, le denominamos área crítica. Área crítica, sobre la cual vamos a dar recomendaciones. Y les voy a hablar en otra metáfora. Se trata que el cliente, vamos a decirle paciente, acude donde un médico. El médico le va a hacer unas preguntas y le va a decir qué le está pasando, qué le duele, qué males tiene, cómo se siente. Y de allí el médico le va a enviar a hacer unos análisis. Esos análisis le van a hacer, pues, de orina, de sangre. Va a determinar qué mal tiene, qué área, qué parte del cuerpo está funcionando. Si está doliéndole el estómago y ve que hay grasa en el hígado, le ha aplicado pues una ecografía, va a ver que hay grasa en el hígado, está funcionando mal los riñones, en fin, va a dar su diagnóstico y le va a recetar. Así hace el auditor, se convierte en el médico de la empresa. Miren qué importante es esta labor de auditoría. Como también le va a dar las recomendaciones que, por ejemplo, despedir a tal personal. El médico le va a decir, bueno, vamos a tener que operarlo. Vamos a extirparle tal cosa, el apéndice, por decir. Así también actúa el auditor. Ese señor que está trabajando en el área de abastecimientos no sabe lo que es un CARDES, no sabe que debe registrar la entrada y salida de los bienes de almacén. Ustedes lo están poniendo porque han aplicado sus técnicas, han hecho su análisis y va a recomendar que el señor sea preparado, capacitado y que vuelva el próximo año para que ocupe el puesto. Bien, señores, terminamos
con las normas de preparación del informe, las cuales deben estar basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, los estados financieros que son preparados por la gerencia de la empresa, por su equipo. Ustedes van a ver que estos sean consistentes, que revelen lo que tienen, y ustedes van a dar su opinión. Una opinión, si los estados financieros, y cuando ustedes han aplicado sus técnicas, sus procedimientos, sus técnicas, ven que efectivamente se hacen arqueos, que están, pero 100,000 soles que están ahí en cuenta corriente existen, están registrados, existen en el banco. ¿Está bien o está mal? ¿Qué me dicen ustedes? Señores, ¿me están escuchando? El estado de situación financiera dice que en banco tienen 100,000 soles. El estado de situación financiera. Y ustedes hacen la conciliación bancaria, chequean, piden el estado de cuenta y están los 100,000 soles. ¿Qué opinión le merecen? ¿Es cierto o no? Que sí es cierto. Entonces está revelando, pues, ¿no? Claro, es conforme, son razonables. Eso es lo que quiere decir el auditor. Entonces, el dictamen que va, si se han revisado, han aplicado pruebas al azar o estadísticamente y van a revelar que sus estados financieros son suficientes y razonables, su dictamen va a ser simple o estándar. Si no hay ese dinero en bancos o los clientes no reflejan que sus ventas no han generado eso, ¿qué significa? Que van a hacer un dictamen adverso. También hay otro dictamen de abstención de opinión. Pero si hay un examen, su dictamen, en que ustedes van a recomendar las modificaciones, ajustes de cuentas, entonces es un dictamen con salvedades. Entonces, el primero es el dictamen simple, estándar, sin salvedades. Lo mismo quiere decir. El otro es que cuando es contrario a lo que están revelando los registros contables que presentan en los estados financieros y ustedes han revisado y eso es distinto, el dictamen es adverso. Si no le han presentado la información, no le quieren dar, entonces se abstienen de dar opinión. Se abstienen, absténganse de dar opinión, porque si ustedes dan una opinión y van a cobrar, ¿no? Es decir, sí, son razonables, así no hayan revisado nada, mejor absténganse a dar opinión. Porque como lo ven ahí en la ética, del contador público, imagínense que den una opinión. Y le voy a dar un casito nada más. Léanse lo que le pasó a Enron y en los Estados Unidos de Norteamérica. Y tengan en cuenta lo que ha dicho el señor Castillo, ¿no? Que ya en Estados Unidos la gente es muy inteligente porque de chiquitos hablan inglés. Muy bien, señores. Pasamos al segundo ramo, el trabajo. Se van a ustedes a desarrollar, porque le he alcanzado un modelo de monografía que debe tener, que deben hacer el trabajo universitario. Está reflejado en el reglamento de grados y títulos, la monografía. ¿Por qué lo hago? Porque ustedes se van a graduar pues con una
Ustedes van a tener su título con una tesis y tienen que seguir pues las normas. No es un trabajo así nomás. Ese va a tener pues una estructura, una carátula, un índice, tiene que tener su cuerpo y contenido, tiene que tener sus conclusiones, tiene que tener sus recomendaciones, como también juntar la monografía y, si es conveniente, pues cuadros estadísticos, en fin, cuadros, fotografías, todo lo que tienen que hacer. Entonces ustedes van a presentar esa monografía, la van a subir y la van a exponer en diapositivas. En diapositivas ustedes han formado sus grupos, hagan su sorteo. Yo el día jueves, ¿cuándo nos toca? El jueves, ¿no? Sí, doctor, el jueves a las 2 de la tarde. Míreme, yo lo voy a dejar ese día para que ustedes se reúnan y ustedes en su grupo, yo sé que ustedes están con todos los trabajos, con todos los que le dejan el resto de profesores. Esas 2 horas, ¿qué nos toca? El día miércoles, ¿no? Jueves, perdón, ¿no? El jueves, sí, nos toca 3 horas, doctor. 3 horas. Jueves, profesor. En ese día, ¿cómo dice, señorita? Que nos toca el día jueves. El día jueves que nos toca, ustedes se van a reunir y van a trabajar en su grupo para que presenten un buen trabajo, para que ustedes hagan un buen trabajo. Van a prepararse y en la otra semana ya comienzan a exponer. Sus delegados les van a indicar, todos van a desarrollar el mismo tema, los mismos puntos, que es la unidad número 1, que la tienen en su sílabus. ¿Todos tienen el sílabus? Le pregunto al señor delegado Peña, Emerson Peña. Dígame, docente. ¿Subió usted el sílabus? Sí, el sílabus ha sido subido. ¿Cómo se llama? ¿Ya lo socializó? Porque ya hemos conversado sobre... Es decir, ya lo socialicé. Todos tienen el sílabus. Hemos visto que vamos a tratar en la primera unidad. Sobre eso van a desarrollar su trabajo. Al final del día, solamente los grupos que tienen que participar, porque vamos a conversar. Si el día lunes, el día martes, tenemos 2 horas, 2 grupos. El otro jueves, ¿no? Que tenemos 3 horas, 3 grupos. ¿Por qué? Porque van ustedes a tener una exposición. ¿Cuántos forman los grupos? ¿Cuántas personas? Cinco. Todos van a 3 grupos de 5 y 3 grupos de 6, docente. Ya, todos van a participar. Ninguno tiene que dejar de participar. Tiene que comenzar a hablar, tiene que desenvolverse, porque esa es parte de la profesión. ¿Ya? Saberse expresar bien. Articular bien las palabras. De tal manera que cuando van a desempeñarse como profesionales, no van a tener miedo en hacerlo, ¿no? Por eso es que desde este momento, no sé si lo han hecho otros profesores o ya lo vienen haciendo también, ustedes ya lo vienen haciendo desde el primer ciclo, están desarrollándose profesionalmente y quiero que salgan buenos profesionales. Bien, no habiendo más puntos que tratar el día de hoy, doy por terminada esta sesión y el día jueves tienen para prepararse y comenzamos a exponer. Los dejo para que ustedes desde este momento se pongan a planificar su trabajo. No se me vayan, ¿ya? Yo lo voy a estar mirando. Bien. ¿Alguna consulta al respecto?
Doctor Bertis, ¿Alguna disculpe, ¿podría pregunta? repetir esa parte de la ponencia? Disculpe, ¿qué tema es el que se va a tocar? ¿Se va a tocar acerca de las normas de auditoría generalmente aceptadas? Disculpe. La primera unidad. ¿Qué Claro, tiene la primera unidad? según el sílabus, eso es lo que manda. ¿Puedo compartir? Exactamente. La primera unidad. ¿Ya? Todo, revisen por eso, ahorita en este momento, ¿se acuerdan que yo socialicé el sílabus? Sí, docente, ahí lo puede ver Ya, en pantalla. Ahí está. Ese es el tema, ¿no? Normas ya. de auditoría Todo generalmente. lo que está en la primera unidad. Ok, ya, está bien. Todos van a desarrollar igual. Está bien. Todos van a tratar los distintos puntos, pero con distinto criterio. Porque Sí, sí, eso entendido. está establecido, ¿no? Y luego que han terminado de exponer, van a venir lo que es la participación. Van a hacer sus preguntas, van a hacer sus comentarios. Si no hay ningún comentario, seguimos hasta el final, que ya han terminado las exposiciones. ¿Qué es lo que viene? Ponga ahí en el sílabus, ponga muestra el sílabus. ¿Qué viene después? ¿Qué viene? Ahí, terminando. Está en azul. La práctica. La práctica. Calificada. ¿Ya? Viene un examen que se va a realizar en las aulas de la escuela de contabilidad que se encuentran en la avenida Arica. Para ello, tienen que llevar sus medidas de cuidado por este asunto del COVID, ¿no? ¿Cómo se llama? Equipo de protección, ¿no? Equipo de protección. Van a llevar su alcohol, no se olviden su papel higiénico también, ¿ya? Docente, disculpe que interrumpa. No sé si los chicos se podrán quedar para hacer el sorteo de una vez y puedan avanzar su trabajo el día jueves. Señor, ¿Se me puede dar unos minutos, por favor? señor, ustedes, yo los dejo aquí. Los dejo aquí para que ustedes se reúnan. Está abierta la clase. Está abierta la clase. Se tienen ustedes ahorita que reunirse. Está bien, docente. Muchas gracias. Ya. El otro delegado, Azañero, tome nota, por favor. A sorteo virtual. Ruleta. Sí, sí. No, voy a hacer el sorteado más rápido. Ya se va a Comparte. Sí, sí. Ok. Solo que estoy abriendo recién el de los grupos. Ya, chicos, voy a proceder a ingresar el nombre de los coordinadores del grupo y según el orden que salga, ese va a ser el orden de las ponencias. ¿Está bien?
Listo, chicos, ese es el orden de las ponencias. Ok, ahorita mando la captura al grupo para que se puedan organizar. Muchas gracias, profesor.